Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que bien. Qué gusto tenerlos aquí. Y bueno, pues el día de hoy me gustaría mucho que oráramos para poner esta plática en manos de Dios. Es el propósito para el cual nosotros nos reunimos los domingos, para que Dios nos hable, para tener un encuentro con el Señor. ¿Y qué te parece si oramos? Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque pudimos despertar, ver el sol. Señor, ver lo que tú has hecho para nosotros, ver tus maravillas. Gracias, Señor, porque hemos podido respirar el día de hoy. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tu misericordia es para siempre. Espíritu Santo, pedimos en esta tarde, Señor, que tú abras nuestros corazones, nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para poder entender tu palabra. Tu palabra nunca regresa vacía, Señor, y siempre cumple el propósito para lo cual fue enviada, Señor. Te damos gracias por tu bondad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues el día de hoy yo traigo un tema que luego de repente todos pasamos por ahí, pero no nos damos cuenta. Decía el apóstol Pablo: ¿por qué hago lo que no quiero hacer? Y lo que quiero hacer no hago. Y decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero gracias a Dios que sí hay uno que nos puede librar, y decía: es Cristo Jesús. Pero Pablo nos estaba hablando de la naturaleza del hombre. Dice la Biblia que el espíritu está presto, pero la carne se rebela. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra naturaleza humana se rebela a cumplir con la voluntad de Dios. Dice la Biblia también que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y conocemos a veces la palabra de Dios, conocemos su voluntad, pero nos cuesta mucho trabajo cumplir con la voluntad de Dios. Hay cosas que no nos cuestan, pero hay una cosa que nos cuesta muchísimo. ¿Y qué es eso que nos cuesta tanto trabajo? Cuando no queremos perdonar. No sé si a ti te ha llegado a pasar que hay situaciones que tú dices: es que no puedo perdonar. Esta situación me dolió mucho, me lastimó mucho. Esto es mayor que mis fuerzas y la verdad me cuesta trabajo perdonar esto. Yo sé que Dios dice que perdonemos, pero ¿cómo le hago? Si esta situación yo no la puedo perdonar. Y para esto, a mí me gustaría hablarte la historia de un hombre que le vamos a poner el día de hoy Manuel. Manuel era un joven que le llevaba aproximadamente unos de entre 10 y 12 años a su hermanita menor. Entonces, cuando él ya era un joven, un adolescente, pues su hermanita era una niña. Y él convivía con un maestro de la escuela que iba a su casa, le enseñó a jugar básquetbol, se mostraba el mejor amigo de él. Pero cuando su hermana creció, su hermana le dijo que este maestro estuvo abusando de ella y de otras compañeras en la escuela. Para Manuel esto fue algo terrible. Manuel no podía pues estar en paz. Él dice que quería ir y hacer cachitos a este maestro. Le tenía un odio, un coraje por la situación que él se está enterando. Había abusado sexualmente de su hermana. ¿Y qué es lo que nos hace sentir a nosotros el no querer perdonar a alguien? Les platico este caso porque yo creo que es uno de los casos más duros que pueda pasar una persona, el enterarte que uno de tus seres queridos ha sido abusado sexualmente o inclusive que tú has sido abusado sexualmente. Son casos muy difíciles y yo quiero detenerme un poquito aquí en el abuso sexual. La verdad que estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy difíciles. El viernes yo tuve una reunión de jóvenes en mi casa
y ni siquiera pudieron hacer sus actividades, iban a jugar, iban a tener muchas cosas, pero nos pusimos a platicar y se nos fue el tiempo en la plática. Y entre las cosas que los jóvenes me preguntaron, una de ellas era, ¿cuál es la diferencia de los jóvenes de esta época a los jóvenes de tu época? ¿En qué tú puedes ver la diferencia tan grande? Le dije, mira, los jóvenes siempre se han comportado igual, hacen las mismas cosas. Le digo, lo que pasa es que antes pues se escondían. Ahora estamos viviendo en una generación, yo les dije, descarada. Una generación de jóvenes que ya no se esconden para hacer cosas atroces, que ya no les interesa que toda gente vea lo que ellos hacen o que todo el mundo sepa lo que están haciendo. Y lo más triste es que están condicionando a los más pequeños a hacer lo mismo, porque los pequeños imitan a los más grandes, imitan todo lo que ellos hacen, entonces están condicionando a los niños pequeños a hacer lo que hacen. El pecado siempre ha sido el mismo. Dice la Biblia que no hay nada nuevo bajo el sol. La cosa es que ahora se están exponiendo a que todo el mundo los vea. Y una de las cosas que es abuso sexual es también exponerse desnudo ante un niño. El que se expone desnudo ante un niño está abusando sexualmente de ese niño, porque esa es una atrocidad y está tipificado como abuso sexual. Otra cosa como abuso sexual es permitirle al niño ver pornografía. Hay muchos padres o madres también que están viendo pornografía, ya sea por televisión o por videos. Y ahorita los niños, en cuanto dejas el teléfono, ya lo quieren agarrar. Y no debería de estar eso ahí. Pero aparte, están exponiendo a sus hijos a que vean todas las atrocidades que los mayores están viendo. Otra de las cosas es que también los niños pueden escuchar pláticas que no les corresponden. Porque tristemente los niños, yo no sé cómo le hacen, pero tienen, en lugar de un ojo al gato y otro al garabato, tienen un oído al gato y el otro al garabato. Y están escuchando todo lo que tú hablas. A mí me sorprenden las preguntas que a su edad hacen. O los comentarios que a su edad hacen. Comentarios y preguntas que yo no las hacía hasta preparatoria. Y ahorita un niño de 10 años te hace preguntas que te deja así. O que te hace comentarios, que sabe cosas que uno no se enteraba. ¿Por qué? Porque están expuestos a todo esto. Y les estaba hablando del abuso sexual, pero también hoy hay otro tipo de abuso. Hay otro tipo de maltrato. Estaba lloviendo ayer sin querer, pero para Dios no hay coincidencias. Abro el Facebook y lo primero que me sale es una danza. Ya se me olvidó el nombre, Sofi, pero otra vez. Una danza, ella me dijo que era contemporánea, algo como dramática. Una danza dramática donde se exponía una pareja donde están ellos bailando, pero es el maltrato a la mujer. Para mí se me hizo tan fuerte esa danza, tan bien actuada, que me dejó paralizada y yo quería quitarle, pero lo vi todo. La chica sale caracterizada con moretes en la cara. Y la danza de eso se trata, del maltrato, y ellos al final dijeron, ¿por qué bailaron esto? Porque tenemos una amiga que está en esta situación y no sabemos cómo sacarla de ahí. Y lo hacemos por ella y por todas las mujeres que son maltratadas. Porque se ha normalizado tanto el maltrato a las mujeres con los golpes, con las palabras, un maltrato psicológico donde están constantemente amenazándolas, o un maltrato emocional donde les dejan de hablar, donde se salen de la recámara, donde él ya no quiere estar con ella y ella tiene que estar mendigando amor.
Son muchos los casos en esta temporada donde las mujeres dicen, es que mi esposo ya no me hace caso, es que mi esposo ya no quiere estar conmigo. Y la palabra de Dios dice que el hombre cumpla con la mujer el deber conyugal y que asimismo la mujer cumpla con el hombre. Esto lo está hablando Dios. No puede haber una separación, no se puede aplicar la ley del hielo, también es un maltrato emocional, donde uno de los dos le deja de hablar al otro por tiempo, y los niños están aprendiendo a aplicar esta ley del hielo porque lo ven en su casa. Y de repente ya no te hablan y dices, ¿por qué no me hablas? Y se hacen los enojados y hasta que quieren te vuelven a hablar porque están viendo lo que se está haciendo en casa, aplicándole una agresión emocional a las otras personas. Y es cuando pasan este tipo de cosas, cuando a veces tú te enteras que alguien ha sido dañado, tú mismo estás siendo dañado, no nomás hablo a las mujeres, porque también hay hombres maltratados emocionalmente por sus esposas, psicológicamente también, hay hijos maltratados por sus padres dominantes, o hay hijos que son maleducados, que no son agradecidos, son mal agradecidos con sus padres, y también hay mucho maltrato con los ancianos, mucho abandono con los ancianos, eso también es maltrato, que los dejan abandonados y que no ven por ellos. Y yo pienso que no hay más dolor que le pueda causar un hijo a un padre que el que lo desprecie y lo abandone. Y son este tipo de cosas cuando tú no puedes perdonar o no quieres perdonar porque dices, es que no se lo merece. Inclusive hasta hablamos con Dios y nos justificamos y le decimos, Señor, tú sabes lo que me hizo, tú sabes lo que le hizo a esta persona, por eso no merece mi perdón. Por eso le aplico la ley del hielo, por eso no ni siquiera volteo a verle porque no se lo merece, como si nosotros pudiéramos hacer un juicio. Y este joven que les platico se entera de esta situación y él lo único que quiere es ir y matar a este tipo que se decía su amigo, a este tipo que convivió con él y que él le confió, y él quería hacer eso porque él había abusado sexualmente de su hermana. Entonces pasa el tiempo y no lo ve, pero él se entera de que esta persona tiene una enfermedad crónica degenerativa. Y al mismo tiempo, pues como que se alegra, ¿no? Se lo merece. Y a veces pensamos que la gente se merece lo que le está pasando y no tenemos compasión de ella. Y yo me puse a investigar porque yo veía una estadística en Estados Unidos, dice que 3 de cada niñas han sido abusadas en Estados Unidos. Es muchísimo. Y me puse a investigar aquí en México. Y aquí en México el 60% de las niñas, yo lo vi este dato en el censo del 2021, el 60% de las niñas han sido abusadas de alguna manera. Y a mí esto me causa, no sé, mucho dolor, mucha indignación. ¿Cómo es posible que nosotros, personas como adultas, no hagamos algo por nuestros pequeños aquí en México? Porque a veces lo triste que el abuso lo están sufriendo en la misma casa. Lo están sufriendo inclusive de parte del padre, y he sabido casos que de parte de la madre. Y como les decía, el abuso no nada más es una violación. El abuso sexual es tocar indebidamente a los niños. El abuso sexual es exponerse desnudo ante un niño. Es dejarlos que vean pornografía. Es dejarlos que escuchen cosas que no deben de escuchar, y nos exponemos o que estamos exponiendo a nuestros hijos, nuestros sobrinos, quien sea, y no los protegemos de este tipo de cosas. Y como les decía,
No nada más hablo de niños, todos fuimos niños y todos en algún momento de nuestra vida pasamos por algo. El otro día estaba escuchando las noticias, pasó en esta semana, donde en un equipo de fútbol femenil la chica mete el gol y uno de los directivos para festejar la abraza y le da un beso en la boca. Lógicamente la chica se quejó. Y el cuate cuando le entrevistaron dice, no, es que fue consensuado, solamente fue un piquito y no hubo nada. Y la chica dijo, no es cierto, yo cuando le di permiso para que me acercara así y mucho menos para que me besara en la boca. Y ella dijo, no vuelvo a jugar hasta que no saquen este tipo de la directiva de fútbol. Porque hemos normalizado el abuso hacia las personas. Yo el otro día hablaba con un adolescente y yo le decía, en esta época tú no puedes tocar a una niña ni siquiera de la mano, porque en esta época te denuncian. Y es bueno que los niños desde pequeños sepan que hay límites, que no deben de tocar y las niñas también. Porque como todo se ha normalizado, los niños y las niñas juegan a hacer cosas que hacen los adultos, porque los adultos las hacen delante de los niños y piensan que no tiene nada de malo. Yo me imagino a esos padres que han normalizado el beso en la boca con sus hijos, ellos van a creer que es normal que cualquier persona los bese en la boca. El otro día me preguntaba una niña, oye, entonces los besos en la boca son malos. Yo le decía, no son malos. Todo es a su tiempo y con quien debe de ser y como debe de ser. Yo digo, ¿cómo te explico que hay besos que van más allá? Y hay besos que no, pero aún así tienen que ser consensuados. Pero un niño no sabe. Y por eso los adultos pueden abusar de los niños. Ya saben ustedes los casos que se han visto de personas adultas besando en la boca a los niños. ¿Por qué se ha normalizado este tipo de cosas? Porque a tus hijos no les enseñas límites, no les enseñas que se cuiden y porque los adultos piensan que es normal hacer tal o cual cosa. ¿Cómo te sientes cuando pasan este tipo de cosas? Cuando sientes que has sido estafado por la persona con la que tú creías y se quedó con tu dinero y era tu amigo o era tu familiar y te estafó. Son de las cosas que a veces tú no quieres perdonar. O cuando te das cuenta que tu cónyuge tiene una vida secreta. ¿Cuántas historias hemos escuchado que me dicen, sin querer se prendió el teléfono y vi lo que le estaban mandando a mi esposo? Sin querer ella se estaba bañando, se prende su teléfono y veo que un cuate le está diciendo, buenos días mi amor, te extraño, ya te quiero ver, vente pronto al trabajo. Y se dan cuenta que están viviendo una vida secreta. Y son los momentos cuando ellos o ellas dicen, yo no quiero perdonar. Al contrario, quiero que sea castigado, que lo metan a la licuadora y que le prendan a todas las revoluciones. A veces así quisiéramos nosotros, porque somos humanos. Y nuestra humanidad salta a la luz cuando pasan este tipo de cosas. Tal vez tus padres también te hayan desilusionado de una manera terrible. Yo he escuchado tantísimas historias de los padres o los abuelos hacia los niños cuando fuiste pequeño, que dices, no es posible que mi abuela me haya tocado de esta manera. Tal vez has sufrido porque alguien a quien tú amas te ha agredido de una manera terrible. Porque lo que menos esperabas es que esa persona te agrediera. Cuando deberías de recibir amor y lo único que recibes son maltratos. Y luego justificamos nuestra amargura e inclusive hasta oramos y le decimos, Señor, tú sabes lo que me hicieron.
Tú sabes lo que me está doliendo y por eso yo no puedo perdonar. Por eso a lo mejor hasta ahora se encontra y mándale una enfermedad y hasta le decimos a Dios cómo lo castigue, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos orando, lo que estamos pidiendo y también justificamos nuestra amargura porque decimos es que me dolió muchísimo, es que no sabes cómo me ha afectado esta situación. Dice el libro de Hebreos capítulo 12, versos 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Aquí nos está diciendo, sigan la paz con todos. Y aquí todos son todos, incluyendo esa persona que te agredió, incluyendo esa persona que abusó de ti, incluyendo esa persona que te traicionó. Dice que sigan la paz con todos. Podemos entender que el amor no debe de llevar registro de las ofensas, pero la amargura lleva la cuenta con gran precisión. Cuando estamos amargados por una situación, le podemos señalar a la persona, me hiciste una, me hiciste dos, me hiciste tres, y hace 5 años, y hace 20 años, y hace 30 años, y traemos esa amargura cargando con nosotros. Y no podemos deshacernos de esa raíz de amargura. Yo ya les he platicado, a mí me encantan mucho las flores, los jardines, y yo mi jardín lo he cuidado por muchos años. Y puse una barrerita así de bambú, y al principio se veía muy bonito, y todo el mundo, ¡ay, qué bonito se te ve tu bambú! Pero luego de repente está la terraza, el bambú allá, la terraza, y hasta allá otra parte del jardín, y empieza a salir bambú por allá. Y yo, qué raro, bueno, está en la orilla, que crezca, ahí está bien, no importa. Y luego me sale otro bambú por allá, y yo, caray, y luego ya empieza a salir en medio del pasto el bambú. Y yo dije, no, yo no quiero que en el pasto donde yo diseñé para que hubiera pasto, hubiera bambú. Le dije a mi esposo, ayúdame, vamos a sacar este bambú y lo tenemos que sacar desde la raíz, porque si no va a volver a crecer. Pues empezamos, las raíces del bambú son duras. Y empezamos a jalar, y jalábamos aquí y se levantaba hasta allá. Y se hacía todo el jardín así. Y empezamos, le dije, ¿sabes qué? No importa que se destruya. Si no lo sacamos ahorita, no lo vamos a poder sacar. Y estuvimos ahí jalando y jalando, destruimos todo el jardín. Todo. Le dije, hay que cerciorarnos de que no quede. Nos dimos cuenta que las raíces habían atravesado la terraza y por abajo de la terraza estaba lleno de raíces. Yo dije, si no quito esas raíces, se van a volver al jardín. Investigué y conseguimos un líquido que mataba el bambú y le eché como 4 botellas porque no se moría. Pues lógicamente ese líquido se trasminó y me destruyó también todo mi jardín. Aparte de como lo habíamos dejado, quedó todo destruido. Y así pasa con las raíces de amargura. Piensas que no te va a hacer daño y ahí lo traes guardado, pero se está reproduciendo, se está haciendo más grande, se está haciendo más fuerte, y entre más nos tardemos en perdonar y en soltar, más difícil van a ser las cosas. La palabra perdón significa soltar y dejar ir. Pero ahí lo traemos atorado y no podemos desatorarnos de esto. Dice el libro de Efesios, capítulo 4, verso 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En primer lugar nos está diciendo, quítense esa amargura. Quítatela.
No la puedes traer ahí. Es mandato de Dios. Dios nos está diciendo, quítate esa amargura. Y la siguiente parte dice que nos perdonemos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros. No nos está diciendo de dientes para afuera. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para que nosotros no fuéramos culpables? Él tuvo compasión de nosotros, Él tuvo misericordia. Hemos cantado ese canto que dice, tu gracia más grande que el pecado, porque la gracia es más grande, no hay pecado más grande que no pueda cubrir la gracia de Dios. Así es como Dios nos perdonó. Pecado es pecado delante de Dios. No hay pecados pequeños y no hay pecados grandes. Si te robas 10 pesos o te robas 1,000,000, hiciste lo mismo. Es pecado. Tú no puedes decir como aquel hombre fariseo, gracias Señor porque no soy como esos samaritanos, porque pensando que los samaritanos eran más pecadores que ellos. Y se comparaba con los samaritanos diciendo, yo peco poquito, pero ellos pecan muchísimo. Pues no, tenemos que entender que pecado es pecado delante de Dios y dice que nos presentemos delante de Dios con manos santas, sin ira ni contienda. No podemos decir que yo no he pecado y que Él sí ha pecado porque mi pecado es pequeño, porque yo no hice lo que tú hiciste. El pecado nos aparta de Dios, punto. No hay pecados blancos, no hay pecados negros, no hay pecados chiquitos, no hay pecados grandotes. El pecado es pecado y nos aparta de la presencia de Dios. Entonces dice, quítense de ustedes toda amargura. Y dice que perdonemos como Dios nos perdonó a nosotros. Así nos está pidiendo que perdonemos. Hay una historia de unos monjes en la época medieval. Eran 2 monjes que iban hacia su monasterio y tenían que atravesar un río, estaba muy caudaloso. Al llegar, para cruzar el río, hay una mujer que necesita atravesar también el río, pero ella está muy débil. Y ella si se mete, se la va a llevar la corriente, ella no va a poder cruzar. Y cuando llegan los 2 monjes, ella les pide que si le hacen el favor de cruzarla para que pase al otro lado del río. Y el monje número 1 voltea, la ve, se hace el despistado, cruza el río y se va. Pero el monje número 2 se le queda viendo, piensa, la carga, cruza el río, la deja ahí al otro lado del río y se va y alcanza al otro. Y los 2 van caminando, ya llevan mucho tiempo caminando en absoluto silencio. Por fin el monje número 1, el que no hizo caso de la mujer, le dice, qué bonito, ¿no? Cargaste a la mujer cuando tenemos prohibido tocar a una mujer y tú la cargaste para cruzar el río. Y el monje número 2 dice, mira, hace 13 kilómetros yo dejé la mujer y tú la traes cargando en el corazón. Porque así nos pasa. Porque hace tantos años o hace tanto tiempo que pasó y seguimos cargando eso en nuestro corazón. Esto me hace recordar una historia que alguien platicó, que en Roma, para castigar a un asesino, se le amarraba el cuerpo de la persona que asesinó y lo tenía que traer cargando. Imagínate esa persona cargando al muerto. Después de 2, 3, 4, 5 días, 6 días, ¿qué crees que hacía la gente? Aléjate con tu muerto, estás apestando. Y nosotros así venimos cargando la amargura tantos años. Y no podemos zafarnos y traemos cargando a esa persona que nos hizo, que nos dañó, o a la persona a lo mejor daño a otra, pero tú sigues ahí atorado y no puedes perdonar y no puedes soltar porque el dolor fue muy grande. ¿Tú qué crees que sintió Jesús? ¿Cómo crees que fue el dolor que Jesús sintió?
nos podemos comparar con el dolor de una persona, una sola que nos traicionó, una sola que nos dañó, a toda la humanidad que dañó a Jesús, a toda la humanidad que traicionó a Jesús. Al sentirse tan solo Él allá en la cruz, porque si volteaba pues a nadie que dijera este está conmigo, todos sus amigos corrieron. Y la única que se quedó ahí fue su mamá y algunas otras mujeres. ¿Podemos comparar ese dolor con el dolor que sintió Jesús? Mas sin embargo, en la cruz Él decía, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen, no saben. Mira, déjame decirte una cosa que te va a ayudar a perdonar. A veces las personas cometen atrocidades porque ellos fueron normalizados así, porque a ellos se les trató así. Y por eso cometen ese tipo de cosas y no están tan conscientes del daño que están haciendo. Y yo no te estoy diciendo que te pongas de pechito para que te sigan dañando. Ahorita estamos hablando de soltar y perdonar, porque es el primer paso para ser libre y para que te quites toda esa amargura. Necesitas perdonar, necesitas soltar, necesitas ser libre, y esto solamente lo puede ser el Espíritu Santo, porque para eso fue enviado, para ayudarnos. Él es el ayudador, Él es el consolador. Te dolió, el Espíritu Santo te consuela. No sabes cómo hacerlo, el Espíritu Santo te ayuda. Yo no sé qué daño te hicieron. Yo no sé en qué momento tu corazón fue lastimado, pero Dios sí sabe. Y tú tienes que llegar a ese punto y soltar a la persona. Suéltalo. Confiesa delante de Dios, y aún todavía más allá nos está diciendo la palabra de Dios que oremos. Dice Lucas 6:28, bendice a los que te maldicen, ora por los que te calumnian. ¿Has orado por aquellas personas que han hablado mal de ti? ¿Has orado y has pedido, Señor, bendícelos, perdónalos porque no saben lo que hacen? Me han dañado y me ha dolido muchísimo, pero ellos ni cuenta se dan de cómo me duele. Pero quieres dejar de sufrir, quieres dejar de sentir ese dolor, suéltalo. Suéltalo y déjalo ir. Eso quiere decir la palabra perdón. Soltar y dejar ir. En el Antiguo Testamento, cuando Dios les enseñó sobre el sacrificio del cordero, decía, uno lo van a sacrificar, pero otro van a confesar sus pecados sobre ese cordero y lo van a dejar ir, que se vaya al desierto. Porque también eso fue lo que hizo Jesús, que confesáramos nuestros pecados y lo soltáramos y lo dejáramos ir. No te quedes atorado. No creas que el pecado, si tú eres una persona que tú pecaste inconscientemente o conscientemente, hiciste algo indebido, Dios está aquí para perdonarte. Ya no te culpes más. Tienes que perdonarte a ti mismo, porque si no estás invalidando el sacrificio de Jesús. Si tú no perdonas, invalidas el sacrificio de Jesús, porque piensas que no hay sacrificio para ese pecado o para ese dolor. Necesitas soltar y perdonar. Necesitas soltar y perdonarte a ti mismo. Dice Mateo 5:43 y 44, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo,
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, orad por los que os ultrajan y persiguen. Esto es palabra literal de Jesús. Ama a tus enemigos, bendice al que habló maldición en contra de ti, haz bien a los que te odian. No pagues mal por mal, paga bien por mal. Ora por los que te ultrajan y te persiguen. Puedes orar por esa persona que te dañó. Puedes orar por esa persona que le hizo mal a tu ser querido. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, aún esa persona. La más mala del mundo, la más mala que sientes que es, la que más te hizo daño, la voluntad de Dios es que esa persona proceda al arrepentimiento. Y a lo mejor tú eres el único que conoce la palabra y que está ahí cerca y que le puedes decir: Dios te ama y Él puede transformar tu vida. Tú no sabes si esa persona fue condicionada a portarse de esa manera, si esa persona la maltrataron, la hirieron, la tocaron, la violaron y por eso se comporta de esa manera. Los psicólogos lo saben. Cuando una persona está agrediendo a otra es porque esa persona fue agredida, porque esa persona le hicieron lo mismo o peor, y esa persona también necesita perdonar, y esa persona también necesita ser sanada. Yo quiero que el día de hoy nos pongamos de pie y que el Padre Nuestro se haga real en nuestra vida. Que tú le puedas decir: perdónanos así como yo perdono las ofensas. Que tú le puedes decir: Espíritu Santo, ayúdame a perdonar porque esto me dolió y me lastimó tanto que me cuesta trabajo soltarlo y dejarlo ir. Tú sabes lo que yo he batallado por soltar a esta persona, mucho menos quisiera bendecirla, pero es tu voluntad que yo la bendiga y yo lo quiero hacer. Quiero soltarla y quiero dejarla ir. Ya no la quiero traer cargando. Quiero ser libre en el nombre de Jesús. Quiero quitar esta amargura de mi corazón. No quiero seguir contaminando a nadie con esta amargura. No quiero que mi boca salgan cosas malas en contra de esa persona. Quiero que salga bendición. Porque eso es lo que tú harías, Jesús. Eso es lo que tú harías, mi Dios. Tú nos enseñaste a perdonar. Porque si alguien fue agredido, si alguien fue lastimado, fuiste tú. Y tú perdonaste. Y ahora yo quiero perdonar como tú perdonas. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos ayudas. Ven a nuestro corazón y enséñanos. Enséñanos a amar como tú amas, sin condición, sin esperar nada a cambio. Solamente con ese tipo de amor podemos perdonar. Te amamos, Jesús. Te adoramos, Padre. Bendito eres. Bendito eres, Señor. Amén y amén.